para celebrar la presencia de Dios entre nosotros, para escuchar su palabra y alimentarnos en su mesa. Dispongámonos a vivir con intensidad este encuentro con el Señor y Mama Guarina. Con la canción de entrada, recibamos al reverendo Padre Filemón Guzmán, quien va a presidir esta Eucaristía. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Muy queridos hermanos y hermanas, es una alegría de poder compartir esta Santa Eucaristía en honor a la Santísima Virgen del Rosario,
Mamá Guarina, patrona de nuestra querida provincia de Huari. Nos unimos a la intención de los alfereces de este día central, el grupo de oración y apoyo a las vocaciones religiosas, cuya presidenta es la señora Elba Ferro, viuda de Salas. Y no podemos hoy de tener presente en nuestras oraciones a nuestros hermanos que han partido en estos últimos meses, a la señora Violeta Pretel de Cárdenas, a Javier Castillo y Gusquiza, a la señora Magda Llanos de Córdoba, a Jorge Agüero Valencia, a la señora Eumelia Cucho de Arias, señora María Solís Benítez, señora Elba Garrido Alba, Lida Córdoba, Nora Espinosa y Nora Paredes, y muchos más, nuestros familiares que han partido, muchos de ellos víctimas de esta pandemia. Reconociendo nuestra falta frente a Dios, nos ponemos bajo la mirada atenta de nuestra Santísima Madre, de nuestros santos patronos, de San Juan, San Bartolomé, la Virgen del Carmen, el Señor de los Milagros, Santa Rosa de Virá, pidiendo hoy abrir nuestros corazones para que la gracia de Dios una vez más llegue a nuestras almas y nos lleve a la santidad que todos aspiramos. El profeta Amós denuncia con gran valor a los que viven en la opulencia y la avaricia, pero no es escuchado. Sus advertencias nos sirven hoy para recordar que Dios no se olvida de los pobres, ni deja impune a quienes piensan solo en sí mismos y cierran sus ojos ante las necesidades. Es triste, es lamentable decirles a ustedes en esta fiesta de la Virgen del Rosario, pero no podía esconder, queridos hermanos, a qué se debe el desarrollo, lo que Huari era. Y no pueden dejarme de mentir, yo soy testigo. Es al esfuerzo, al empeño, a la dedicación que tuvo Monseñor Dante Frasnelli. Él es el principal autor para que Huari tuviese agua, para que Huari tuviese luz, para que Huari tuviese carretera. ¿Cuántas veces decía? El desarrollo de los pueblos son la vía de comunicación. La vía de comunicación como las arterias del cuerpo que da vida, que da alimento a las poblaciones. Él es autor de tantas obras que hizo. Entonces no podemos nosotros negar ese tiempo. No sé si están aquí algunos alcaldes que fueron aquellos años, no tenían plata, siempre tenían que coordinar con Monseñor. Bueno, para decirles, queridos hermanos, pero ustedes no se olvidan de ser esa reserva moral, de seguir siendo escuela para la futura generación. La futura generación pueden olvidarse fácilmente hoy que se vive una vida tal vez más social, pero una vida casi vacía. Entonces hoy, con este saludo, quería decirles la palabra de Dios, que también anoche la han meditado, y la misma palabra que corresponde este domingo, nos ubica sobre todo lo que nos dice la segunda lectura San Pablo a Timoteo. Hombre de Dios, practica la justicia, practica la piedad, practica la paciencia, practica la mansedumbre, y yo puedo agregar, practica la humildad. Devoto de Mamá Guarina, practica la justicia, la rectitud. No miren a doctor Hugo, por favor, él es juez muchos años, pero todos tenemos que ser ante Dios hombres y mujeres justos, con nosotros mismos, con Dios y con nuestro prójimo. Justos también con el medio ambiente, que el Papa nos invita ahora a cuidar nuestra casa común.
¿Cómo vivimos la justicia en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestro barrio, en nuestra comunidad? La justicia es un valor. El Señor nos invita a ser justos, a dar el lugar que le corresponde al niño, al joven, al adulto. ¿Cómo respetamos al niño? ¿Cómo respetamos al adulto mayor? ¿Cómo nos preocupamos por ellos? Ser justo es casi ser santo. San José es llamado el justo, es sinónimo de santidad. Luego nos dice, practica la fe. Por la fe estamos aquí, queridos hermanos. También nos ayuda a saludarnos, estrecharnos, abrazarnos, sonreír con el vecino, con el amigo, después de tantos años que nos hemos apartado. Solamente ha sido por llamadas telefónicas, un saludo, pero hoy, gracias a Dios, retornamos para saludarnos. Pero sobre todo está la fe. Si no es por la fe, no estaríamos aquí. Tal vez habrá algunos hermanos que llegarán más tarde porque va a haber un poco de baile. Anoche lo han exagerado, ¿no? Anoche los vi a las 11:30, seguían ustedes acá pachangueando. No sé, ojalá que todos estén aquí, ¿no? Bueno, es una parte de la vida, es alegría, entonces es una sana expresión. Pero aquí estamos más que todo por la fe. La fe que descubrieron a los pies de Mama Guarina, muchos de ustedes. ¿Cuántas veces lo han rezado? ¿Cuántas veces han implorado, han invocado? Todo el pueblo aquí está en el día de mamá. Mama Guarina, tú lo ves, regresamos otra vez. Me alejé un día de ti. Para pan me vine acá a Lima. Para pan del trabajo, para pan del estudio, para pan de una vida un poco mejor. Pero al recordarme, no puedo esconder mi llanto, mi dolor. Siempre tengo presente tu imagen, como lo cantan ustedes, ese bello himno a Mama Guarina, ¿no? Llevo en mi alma esa presencia, ese recuerdo. La fe, queridos hermanos. Si no es por la fe, no estaríamos nosotros aquí. Tal vez estaríamos delante, no sé, de un cerro, de un lago, no sé, de una estatua. Pero estamos delante de la Virgen, queridos hermanos. Aunque muchos, incluso hijos guarinos, discrepan. Inclusive escriben allí, lo que están viendo allí virtualmente, escriben allí discrepando. Bueno, los católicos siempre al yeso, a la madera. Pero qué poca cultura tienes, qué poco criterio tienes. No adoramos a la Virgen, veneramos, vemos su bella imagen, la imagen que yo también quiero alcanzar. Porque ella fue la Madre de Dios. Ella me ayuda para llegar al cielo. La fe, queridos hermanos, practica la piedad, que muchas veces hoy se va perdiendo la piedad. Aquí hay personas que vivieron la liturgia antes del Concilio Vaticano II, o sea, antes del año 1965, donde entrar al templo era entrar al lugar más sagrado, donde no podías conversar, ni decir, ni saludar. Pero después del Vaticano hemos perdido esta piedad. Hoy nuestros templos se convierten en lugares de conversación, distracción, saludo. Nos lo hemos convertido en un lugar que ese no es el lugar del saludo. Bueno, la piedad es expresar mi sentimiento, aquella deidad suprema, aquella madre a quien yo amo tanto. Practica el amor. San Juan de la Cruz nos dice, al final de nuestra vida, el Señor nos juzgará solamente por una cosa: el amor. ¿Cuánto hemos amado? ¿Cuánto hemos vivido en el amor? En el hogar, en el barrio, con los amigos. ¿Cuánto he sido yo protagonista del amor, misionero del amor, el discípulo del amor? ¿Cuánto he amado? En el corazón de los devotos de la Virgen del Rosario
No debe existir el egoísmo, queridos hermanos. Ese egoísmo no es signo de que eres devoto de la Virgen del Rosario, no. Esa es una cosa que tienes que desterrar ya, sacarlo ya. No puedes continuar acá, no puedes estar aquí sentada si tienes queja contra otro. No puedes, querido hermano, querida hermana, no puedes. El Señor te dice, si tienes queja contra alguien, vuelva, anda, primero reconcíliate con él, vuelva a presentar tu ofrenda. Es así. Aquí no podemos estar disgustados, peleados, enemistados. Ya no podemos estar así, queridos hermanos. Esta pandemia nos tiene que dejar esa enseñanza de cuán corta es la vida, cuán corta es la vida. Nadie puede prolongar la vida más de lo que uno lo puede esperar, nadie. Practica, nos dice, la paciencia. La paciencia, queridos hermanos. Dice, los guarinos antiguos saben, ¿no? Había un camión que se llamaba Paciencia, hermano. Una vez Monseñor Dante estaba viajando, este camión se había desbarrancado, creo por ese abajo, no sé, en un riachuelo, y no había paso. Solamente estaba el letrero, paciencia, hermano. Bueno, ¿cuánto tenemos que aprender de esto? Paciencia, hermano, la paciencia. El amor es paciente, dice San Pablo. El amor es paciente. Fácilmente nos volvemos un poquito como agresivos, la ira no se nos llena, la soberbia. Paciencia, queridos hermanos. San Francisco de Asís, ¿cómo nos invitaba a tener mucha paciencia? El que ama a Dios tiene mucha paciencia. Nos invita, queridos hermanos, a la mansedumbre. Ser mansos como la paloma, astutos como la serpiente, el cristiano, el buen cristiano. No mensos, sino mansos como la paloma, pero astutos como la serpiente. El evangelio del domingo pasado, los que fueron a la misa, fue eso. Los hijos de este mundo, los hijos de las tinieblas, son más astutos que los hijos de la luz. Y eso constatamos hoy. Aquellos que ponen su mano sobre la Biblia, juran ante el crucifijo, después ¿qué hacen? Esa es la peor hipocresía para un cristiano. No tener conciencia de robar al pueblo, de despilfarrar el dinero. Cuánta corrupción, queridos hermanos, cuánta corrupción. Para eso la astucia es tan grande. Por eso los hijos de las tinieblas, los hijos solamente que buscan los bienes materiales, son más astutos que los hijos que buscan los bienes espirituales. Aprendamos también a ser astutos para los bienes espirituales, no solamente por los bienes materiales. Por eso hoy el Evangelio es muy claro. Nos presenta esa escena del rico y del pobre Lázaro. Bueno, la tradición ha puesto rico de Pulón, pero la Sagrada Escritura no pone nombre al rico, ¿no? El rico no tiene nombre. Ese rico tú puedes ser, puedo ser yo. La riqueza no es pecado, querido hermano. Tener bienes no es pecado. Y tener bienes con el esfuerzo, con el sacrificio, con el trabajo, con esa lucha diaria, con tu talento, con tu capacidad, eso no es pecado. El pecado es de no saber compartir. Ese es el pecado. El pecado es cerrar el corazón a la necesidad del hermano, de la hermana. No saber compartir. El rico se vestía espléndidamente. Todos los días se banqueteaba. No le importaba lo que estaba Lázaro allí. Lázaro, en cambio, lleno de llagas. Hasta los perros siempre son buenos amigos, ¿no? El amigo fiel del hombre, los perros iban a lamerle las llagas, a aliviar el sufrimiento, el dolor, y se le daba ganas de comerse de lo que caía de la mesa del rico, y murieron al final los dos. Lázaro fue llevado al cielo por los ángeles al seno de Abraham, y el rico fue enterrado. Estando ya en el infierno, ve a Lázaro junto a Abraham y le dice: Padre Abraham,
dile a Lázaro que moje la punta de su dedo en el agua, que me refresque la lengua, porque estas llamas me atormentan. Le dice Abraham: hijo, recuerda, tú ya tuviste bienes en la tierra, en cambio Lázaro tiene bienes en el cielo. Además, hay un tremendo abismo entre ustedes y nosotros, no pueden pasar. La iglesia, queridos hermanos, nos pone como dogma de fe cielo, purgatorio e infierno. Nuestra aspiración es el cielo. Presentamos estos panes hechos de muchos granos de trigo, alimento indispensable de todos los cristianos y alimenta nuestra fe. Las uvas, símbolo de nuestros frutos, que representan siempre y sean abundantes y saludables como tú lo deseas de tu iglesia, que no falte en nuestras mesas para nuestro deleite. Vino, te presentamos como símbolo de la unión íntima entre los cristianos, hecho de muchos racimos, milagro de amor que siempre beberemos de él.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de nuestra resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo del Callao, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, Violeta Pretel, Javier Castillo, Magda Llanos, Jorge Agüero, Eumelia Cucho, María Solís, Elba Garrido, Lida Córdoba, Nora Espinosa, Dora Paredes. ¿A qué te llamas de este mundo a tu presencia? Concédele, así como han compartido la muerte de Jesucristo, compartan también con él la gloria de la resurrección. Acuérdate, Señor, de nuestros hermanos que murieron en la esperanza de la resurrección, de los que han muerto víctimas de esta pandemia, de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen del Rosario, Mamá Guarina, su esposo San José, los apóstoles, Santo Domingo, San Martín de Porres, Santa Rosa de Lima, San Juan Bautista, San Bartolomé, y cuántos santos consagraron su vida. Merezcamos por ti, Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por encontrarnos celebrando el Día del Señor, Día de nuestra Madre Santísima, digamos la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, de esta iglesia, de los hijos de Guari, y concédenos la paz y la misericordia, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Al que está a tu lado, dale el saludo de la paz. Dichosos los invitados a la cena del Señor. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él, dice el Señor. Frente a la convocatoria efectuada por la directiva de la Asociación del Centro Representativo Guari, en adelantar la festividad en homenaje a nuestra Santísima Virgen. El próximo domingo hay un compromiso también social y democrático para elegir a nuestras autoridades en todo el territorio nacional.
de rendirle también un pequeño homenaje de saludo a la imagen de la Santísima Virgen del Rosario. Fuertes los aplausos para los guaridanzas, señoras y señores, que de esa manera, y dentro de su ingreso que están haciendo al local institucional, han saludado a la Santísima Virgen del Rosario. Para proceder a la ciudadanía que se ha dado cita en el local, la procesión de la Santísima Virgen del Rosario. Acompañantes, feligreses, por amor a la Santísima Virgen del Rosario, hay que acompañar la procesión.
Saludos para la Virgen del Rosario que llega a la primera esquina del Partido San Juan. Un capillero, la señora Carmen Ayvey, sobrina. Un capillero de los funcionarios de la esquina del barrio San Juan. Su último aliento en la tierra puedan confiar a ti, Santísima Madre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santísima Virgen del Carmen, ruega por nosotros. Esta es la Virgen del Carmen. Virgen del Rosario, soberana guarina, tabernáculo de amor. Nos encontramos en esta modesta capilla para adorarte con bailes y cánticos de amor. Madre Santa y Bella, en este grandioso día venimos a adornarte con guirnaldas y flores, porque eres nuestra reina amada. Muchísimas bendiciones a tus hijos marinos.
pero nos sorprendieron. Pero no podían quedar atrás unas cuantas palabras de mi corazón que diré Madre Santa. Mama Warina, Shuma Wani, Miraiti, Dios me acresceraiti, Warina Cresceraiti. Ay son boni, Kuyashunki, Rupainoni, Chipipinki, Oya, Intarati, más. Shuma Wani, Kunapisani, Shuma Wani, Kunapisani, Gano, Yakoba, Apayeski. Siempre tamalisiasa, kay Marso Mundo Sergati, Dios Pachakima, Apayama, Mama Enrique, Guadita, Mama Guadina, kay altar Taremisiri, ya Paruay, kay Militar, Punata, Real, Punator, Rueda, kay altar Militar, Ramu, Yantu Yunay, Pamamita Linda, Calampasan, Educapan, y a la cancha de Jesús, ya por su bolívar. Madre Santa, así sea, que siga la santa procesión. ¡Viva María! ¡Viva! ¡Rosario! ¡Viva! ¡Viva! Boas en el barrio. Vamos a hacer entrega del favor hermoso donado En este rosa de amores, Siempre a los favores de la caja en el orgullo, el sonar de nuestras cadenas, acompañando esta procesión. Santísima Virgen del Padre, hay que olvidarse de ese aparato que como un imán nos ha ido utilizando para hacer frente a ese aparatito. Va llegando lentamente el alma de la Santísima Virgen del Rosario a la capilla del barrio San Bartolomé. Vamos a ver, ya le cantemos que recibimos con fuertes palmas, fuertes aplausos. Cada camino de corazón con el amor propio hacia la Virgen. En esta oportunidad también van a presentar a su loba, la niña Claudia Cecilia. Solicitamos, por favor, más atrás, las sillas, por favor, de la parte derecha, un poquito más atrás.
asientos en sus respectivos Zorrilla. Nos agrada conocer que vamos a nominar los alfareses en este libro que acaba de entregarnos, libro de oferentes para anotar a los funcionarios para el próximo año. Alférez de Vía Central, carpinteros de los barrios tradicionales. Tenemos guaridanza hasta el 2034. Tenemos valla hasta el 2028. A tu pueblo, por favor. Tu rostro angelical hace latir mi corazón. Mis ojos parpadean al ver al niño mañuquito sonreír. Sagrario del amor es tu corazón, patrón espiritual del pueblo guarino eres tú, del pueblo guarino eres tú. Amor, Espíritu de Dios eres tú, devoto de tu imagen somos nosotros los guarinos. Hoy prometo cantarte hasta el final de mi existir. Hoy prometo cantarte hasta el final de mi existir. Palmas para Mama Guarina. ¡Que viva Mama Guarina! Amor, virtud de Dios, eres tú, Mama Guarina. Devoto de tu imagen somos nosotros los guarinos. Hoy prometo cantarte hasta el final de mi existir. Hoy prometo cantarte hasta el final de mi existir. A ti, Rosario celestial, sé que Dios permitirá para así vivir feliz, para así morir feliz. A ti, Rosario celestial, sé que Dios permitirá para así vivir feliz, para así morir feliz. Gracias. ¡Viva Mama Guarina! ¡Viva Mama Guarina! ¡Viva el pueblo de Guari! Muchísimas gracias, mi querido Mario Visto.
entrar el capitán del Guaridanza y su vasallo para la adoración ante la Virgen del Rosario. Espacio, 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 espacio. Señoras y señores, la adoración del Guaridanza. Más espacio, por favor. Al capitán del Guaridanza, el señor Brian Galerías Mendano. Vasallo. Tiro Salaferro. Pedro Espinosa Roscón. Luis Collado Pantoja. Richard Aribe Mendoza, Cajero, los zorritos de Acopalpa. El homenaje que se merece nuestra Santísima Virgen del Rosario en cuanto se refiere a la adoración, característica y una de las más lindas y sublimes escenas que vamos a realizar o vamos a observar de la adoración del Guaridanza. Toda una coreografía magistral que van a presentar los Guaridanzas capitaneados por Brian. Hacer una remembranza de la hegemonía del Guaridanza en nuestra provincia y también en el departamento de Ancas. ¿Y por qué no decirles a ustedes a nivel nacional? Es la única danza que no tiene imitaciones en otros lugares. Pero sí nos ha llamado con su propia arte el Guaridanza a través de otras provincias. Por eso ha sido patentado ya en el Instituto Nacional de Cultura como patrimonio inmaterial de nuestra danza, de nuestra querida tierra de Guari, el Guaridanza.
nunca fue dicho, dice las letras de esta música. Saludo muy especial para los Encerrado Espinosa. Venga las palmas. Ya pocos quedan alrededor del Guaridanza. Por eso, aclarando, capitán del Guaridanza para el 2021 es Ricardo Huertas, Víctor Huertas y Jorge Huertas, en honor y homenaje al señor, que en paz descanse, Silvio Huertas Asensios, que va a correr Alichumi, sacado el caso. Ahora vamos a correr, aclarado la cosa, vamos a llamar al señor Asensios para aclarar este punto, que estamos corriendo.
con amor. Ay, ay, taxista, ay, pata, ay, guapura y física. Piwanta y argupura y física. Guarda que me la más caída. Ay, para que se más caída. Nadie no vaya en churri, baile. Nadie vaya en churri, para tu say magnifica, y esta papa, tanta vaca, mi gata no me dice con qué se cuenta, así cuenta, y esta papa, esta vaca, mi gata no me dice con qué se cuenta, así cuenta, ahora. Eso es pura sociedad. Vamos a tirarlo. Esa sociedad. Ay, ay, ay. Bueno. Henry Santiago cuando uno llega a Comachaca, recuerda bien cocidos. Pero no acerque, porque en tu libro está uno de estos parajes. Curva de Comachaca, titula la canción. En la curva de Comachaca me tomaron prisionero. Me tomaron prisionero porque era una guarina. Un abogado me estoy buscando para que me dé mi derecho. Porque esta chica me siga encima, a que juzgarlo me ha demandado. Estoy buscando un buen abogado. ¿Quién será? Avendaño. ¿Quién puede ser? En la curva de Comachaca me tomaron prisionero. Me tomaron prisionero porque era una guarina. Un abogado me estoy buscando para defender mi derecho. Porque esta chica me sigue antigua, antes de pecado me ha demandado. Como recuerdo tu juramento, en la tierra del mirador. Ahora me llevas a ser buscando, no comprendo por qué razón. Señor abogado, te pedí callarme, buena chingada, te manda la verdad, voy a mi vida. Cuando me escuchas, no va a brillar, no va a brillar. Señor abogado, te pedí callarme, buena chingada, te manda la verdad, voy a mi vida. Cuando me escuchas, no va a brillar, no va a brillar. ¡Ah! Esa sociedad va a caer.
tú, guayirca tú, con nosotros solo te casaste. Una paita tú, con nosotros solo tú te fuiste. Guayirca tú, una paita tú, con nosotros solo te casaste. Una paita tú, con nosotros solo tú te fuiste.